Hoy nos embarcaremos en un viaje al corazón mismo de un leviatán industrial, a un lugar donde nace el sistema circulatorio de nuestro mundo moderno. Hablaremos de la producción de tubos de cobre. Suena simple, ¿verdad? Pero no estoy hablando de una pequeña fábrica. Estoy hablando de un mecanismo gigantesco, rugiente y ardiente, que cada día, 24 horas al día, transforma montañas de cobre puro en 13.000 toneladas de tubos perfectos. Esto no es solo un proceso de producción, es el espectáculo metalúrgico más grandioso y rápido del planeta. Es una historia sobre cómo, a partir de un metal duro como la piedra, en cuestión de minutos, se estira un hilo de varias millas de largo, tan fino y flexible como un espagueti. Es un verdadero dios industrial que crea incesantemente las venas para nuestras casas, hospitales y coches. Intentemos comprender esas 13.000 toneladas de cobre al día. Imagina la Estatua de la Libertad. Toda esa gigantesca estructura pesa 225 toneladas. Eso significa que esta fábrica produce suficiente cobre cada día para construir casi 60 de esas estatuas. Cada día de la semana, sin pausa para el almuerzo. En un año, esta única fábrica produce casi 5 millones de toneladas de cobre, lo que representa una parte significativa de toda la producción mundial. Si tomaras toda esa producción diaria y la convirtieras en un tubo de fontanería estándar de media pulgada, su longitud superaría las 14.000 millas. Eso es más de la mitad de la longitud del ecuador de la Tierra. Cada santo día. A la fábrica llega una materia prima que parece una obra de arte: el cobre catódico. Estas placas perfectamente rectangulares y pesadas tienen un asombroso y profundo color rojo rosado. Es cobre con una pureza de casi el 100%, concretamente del 99,99%. Prácticamente no tiene impurezas. Esta pureza no es un simple capricho, es la garantía de la calidad, ya que cualquier partícula extraña podría causar una grieta en el futuro tubo. Estas pesadas placas, cada una con un peso de varios cientos de libras, se cargan en un horno con la ayuda de grúas gigantes. Es un horno vertical colosal que se adentra profundamente en la tierra, un verdadero sol de bolsillo. En su interior, la temperatura alcanza los 2000 grados Fahrenheit. El cobre, al entrar en este infierno, se derrite instantáneamente, convirtiéndose en un río líquido, deslumbrante y brillante. No es solo metal fundido, es un océano hirviente de fuego líquido que fluye continuamente desde el horno. Y aquí es donde comienza lo que hace que este proceso sea el más impresionante del mundo: la continuidad. En la producción convencional, el metal fundido se vierte en moldes para obtener lingotes, que luego se enfrían, se vuelven a calentar y se laminan. Es lento e ineficiente. Pero aquí todo sucede en un flujo único, interminable y frenético. El cobre líquido del horno fluye directamente a un dispositivo especial: una máquina de colada continua. Imagina una enorme rueda de cobre refrigerada por agua, en la que se ha tallado una ranura circular. El cobre fundido fluye hacia esta ranura y, mientras la rueda gira lentamente, comienza a solidificarse, formando una barra de cobre maciza, interminable y al rojo vivo. Esta barra, sin siquiera tener tiempo de enfriarse, llega inmediatamente a un tren de laminación. Es una serie de rodillos que la comprimen y le dan forma, pero lo más importante es que en su centro, con la ayuda de un mandril especial, se perfora un agujero. Así, ante nuestros ojos, en cuestión de minutos, el metal líquido se ha convertido en un tubo interminable, de paredes gruesas y al rojo vivo, que sale de la máquina como una serpiente de fuego. Este tubo madre puede tener un diámetro de varias pulgadas, y esto es solo el comienzo de su viaje.
Ahora, nuestra serpiente gruesa y caliente necesita adelgazar. Y adelgazar radicalmente. Llega una etapa parecida a la fabricación de pasta interminable. El tubo madre, enfriado, se alimenta a un banco de trefilado. Imagina una serie de placas de acero increíblemente resistentes, con orificios que se van estrechando gradualmente. Estos orificios se llaman hileras, y su superficie interior está pulida hasta un brillo de espejo, y recubierta con polvo de diamante. El extremo del tubo grueso se afila, se pasa por la primera hilera, de un diámetro ligeramente menor, y se sujeta con unas gigantescas mordazas en el otro lado. Y estas mordazas, que se mueven a lo largo de un largo raíl, comienzan a tirar. Con una fuerza increíble, medida en decenas de toneladas, arrastran el tubo a través de este estrecho orificio. El cobre, siendo un metal muy plástico, no se rompe. Se estira, volviéndose más largo y más delgado, como un caramelo que se estira. Este proceso se repite una y otra vez. El tubo pasa por la siguiente hilera, aún más pequeña, y se vuelve aún más largo y más delgado. Después de cada uno de estos estiramientos, la longitud del tubo puede duplicarse. Lo que era un trozo de 100 pies de tubo grueso se convierte en miles de pies de tubo fino. Pero este proceso tiene un efecto secundario. Durante el estiramiento, el cobre sufre lo que se conoce como acritud. Se vuelve muy duro y quebradizo. Si continuáramos estirándolo, simplemente se rompería. Por eso, le espera un tratamiento de spa, el recocido. Después de varias pasadas por las hileras, el larguísimo tubo, ya enrollado en una enorme bobina que puede pesar varias toneladas, se envía a un horno de recocido. Pero esta vez, la temperatura aquí es mucho más baja, 1000 grados o más. Este calentamiento controlado alivia las tensiones internas en el metal, haciéndolo de nuevo blando y plástico, listo para más estiramientos. Este ciclo de estiramiento, recocido, estiramiento puede repetirse muchas veces, dependiendo de cuán fino deba ser el tubo final. Y así, cuando el tubo alcanza el diámetro y el grosor de pared deseados, se enrolla en la bobina final. Imagina una bobina gigante y perfectamente uniforme de un hilo de cobre brillante, cuya longitud puede alcanzar varias millas. Ya es casi un producto terminado. Para algunas aplicaciones, como en los aires acondicionados, se deja en su estado blando y recocido. Pero para los sistemas de fontanería, se necesitan tubos duros y rectos. Por eso, estas bobinas se desenrollan y se pasan por una máquina enderezadora, que endereza perfectamente el tubo. Y luego, una sierra volante automática lo corta en tramos estándar, por ejemplo, de 10 o 20 pies. Durante todo este frenético proceso, desde el metal líquido hasta el tubo terminado, hay un control de calidad incesante. Sensores láser miden continuamente el diámetro y el grosor de la pared con una precisión de milésimas de pulgada. Detectores de defectos por corrientes de Foucault especiales escanean el tubo, buscando cualquier microfisura oculta. Cada tramo se somete a una presión varias veces superior a la de trabajo para garantizar su hermeticidad. Y solo después de esto, los tubos perfectamente limpios, brillantes y verificados se empaquetan, se marcan y se envían a los almacenes. Y así, 24 horas al día, 7 días a la semana, esta increíble bestia de fábrica, que nunca duerme, transforma montañas de cobre puro en ríos interminables de tubos, que luego se distribuirán por nuestras casas llevando agua, calor y frío, cumpliendo silenciosamente su vital labor. Cada año, en el mundo, crecen más de 20 millones de toneladas de bambú.
Y no es solo una planta, sino un verdadero material de construcción del futuro. Imagina, un solo brote puede crecer 1 metro en solo un día, y 1 hectárea de bosque de bambú produce 10 veces más biomasa que un bosque de pinos convencional. Pero lo más interesante comienza cuando estos tallos gigantes llegan a la fábrica. Allí recorren un camino desde ser una simple hierba hasta convertirse en tableros, tan resistentes como el acero, y al mismo tiempo ecológicos. Y hay un secreto que descubrirás solo al final de este video. Un hecho que cambiará tu percepción sobre el bambú para siempre. Todo comienza no en un taller, sino en los interminables océanos verdes del sur de China, donde crece el bambú gigante moso. Imagina, un brote joven puede crecer 1 metro en un solo día. Literalmente puedes verlo crecer. En pocos meses, alcanza su altura máxima de 30 metros y en solo 4 o 5 años está listo para la cosecha. Cuando los trabajadores llegan al bosque, no utilizan maquinaria pesada. Con sierras comunes, cortan los tallos maduros, dejando intacto el sistema de raíces, que inmediatamente produce nuevos brotes. Es como cortar un césped gigante, un recurso infinito y autorrenovable. Los tallos huecos cortados se limpian de ramas y se transportan a la fábrica, donde les espera su primera gran transformación. Primero, enormes sierras cortan los largos tallos en secciones de la longitud deseada. Luego, estos tubos huecos llegan a una máquina especial para partirlos. Imagina un cortador de manzanas gigante. Con una velocidad increíble, parte cada sección en decenas de tiras largas y estrechas. Pero estas tiras todavía tienen una forma redondeada, una piel exterior verde y nudos internos. Por eso, se envían a la siguiente máquina, que les da una verdadera manicura. Corta todo lo sobrante, convirtiendo cada tira en un listón perfectamente rectangular. Ahora tenemos miles de estos listones, pero todavía están crudos. Les espera un spa industrial. Se sumergen en enormes cubas de agua hirviendo o se tratan con vapor caliente. Este procedimiento elimina todo el almidón y el azúcar del bambú, haciéndolo completamente poco atractivo para los insectos y el moho. Es en esta etapa donde el bambú puede adquirir su color. Si se trata durante poco tiempo, permanecerá claro, natural. Pero si se mantiene en el vapor caliente por más tiempo, los azúcares en su interior se caramelizan y adquiere un tono profundo, cálido y meloso. Después del baño caliente, los listones perfectamente limpios y desazucarados se envían a un horno de secado. Allí, a una temperatura controlada, se secan lentamente hasta alcanzar un nivel de humedad del 8 o 10%. Esto es críticamente importante para la estabilidad del futuro tablero. Ahora tenemos la materia prima ideal y es hora de montar nuestra lasaña de bambú. Los trabajadores clasifican cuidadosamente los listones por calidad y color. Luego, se mueven por una cinta transportadora bajo rodillos especiales que los cubren generosamente con pegamento. Y aquí es donde ocurre la magia principal que define el aspecto del futuro tablero. Hay 2 métodos principales de colocación. El primero es horizontal. Los listones se colocan planos, uno al lado del otro, en una sola capa. Como resultado, se obtiene un tablero en el que se ven claramente las características articulaciones del bambú, lo que crea un patrón clásico y reconocible. El segundo método es vertical. Los listones se giran 90 grados y se colocan de canto, presionándolos firmemente uno contra el otro. El resultado es un tablero con un patrón más fino, lineal y elegante, donde los nudos de bambú son casi imperceptibles.
El pastel, formado y pegajoso de listones de bambú, está listo para la prueba final. Se envía a una prensa caliente. Es un verdadero titán industrial. Con una fuerza de cientos de toneladas y a una temperatura de 150 grados Celsius, comprime esta masa. El pegamento, bajo la acción del calor y la presión, se polimeriza, pegando firmemente miles de listones individuales en un único bloque monolítico, increíblemente denso y resistente. De la prensa sale un tablero enorme, caliente, pero ya completamente sólido. Pero esto todavía no es un producto comercial, es solo un semielaborado. Primero, este enorme tablero se deja reposar durante varios días para estabilizar las tensiones internas. Luego se envía al corte. Sierras gigantes lo cortan en láminas de tamaños estándar. Y finalmente, llega el momento de los procedimientos cosméticos. Cada lámina pasa por una máquina de lijado de varias etapas. Una serie de bandas abrasivas, desde las más gruesas hasta las más finas, convierten su superficie rugosa en una perfectamente lisa y sedosa al tacto. La etapa final es el control de calidad. Un inspector examina cuidadosamente cada lámina, comprobando la presencia de defectos, la precisión de la geometría y la calidad del lijado. Los tableros terminados, perfectamente lisos, de contrachapado de bambú se marcan, se empaquetan y se envían a los almacenes. Y así, después de haber recorrido el camino desde la hierba de más rápido crecimiento del planeta, a través de baños de vapor, cuchillas precisas y los abrazos de fuego de la prensa, nace este asombroso material. Hermoso como una madera exótica, resistente como el acero y ecológico como la propia naturaleza, listo para convertirse en un elemento elegante y fiable en nuestros hogares. Ya sabemos que el bambú crece a una velocidad cósmica. De una hectárea de bosque de bambú se pueden cosechar anualmente de 10 a 30 toneladas de biomasa. En comparación, de una hectárea de bosque de pinos solo se pueden obtener de 2 a 5 toneladas de madera en el mismo periodo. Esto significa que para producir la misma cantidad de material se necesita 10 veces menos tierra. Los tableros de bambú vienen en diferentes grosores, desde unos pocos milímetros hasta 50 milímetros, para encimeras macizas o vigas de construcción. Y aquí hay un matiz interesante. Un tablero no solo puede constar de una capa. Para lograr la máxima estabilidad, los fabricantes a menudo hacen tableros multicapa. Por ejemplo, un tablero de 3 capas puede tener 2 capas exteriores, con listones orientados verticalmente, y una capa interior con listones orientados horizontalmente. Esta estructura cruzada, como en el contrachapado, hace que el tablero sea increíblemente resistente a la deformación y al alabeo. El bambú es un campeón en la absorción de dióxido de carbono. Una hectárea de bosque de bambú puede absorber 62 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que es un 35% más que una superficie similar de bosque convencional. Esto lo convierte no solo en un material carbono neutral, sino carbono negativo. Es decir, durante su vida, absorbe más carbono del que se emite durante su procesamiento y transporte. Cada año, en el mundo se fabrican millones de proyectiles de artillería. Eso es más que la población de algunos países. En peso, hablamos de miles de toneladas de acero convertidas en armas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Pero ¿cómo un cilindro metálico sin vida se transforma en un mecanismo tan preciso, donde un error de apenas 1 milímetro puede costar vidas? En este video vamos a abrir las puertas de un mundo al que casi nunca entran las cámaras. Hornos con temperaturas de más de 1200 grados. Prensas hidráulicas que comprimen el acero como si fuera plastilina.
y secretos explosivos ocultos en el silencio de talleres especiales. Quédate hasta el final, porque descubrirás lo que jamás se muestra en público. Todo comienza con el metal. A la planta llegan bloques especiales de acero aleado de alta calidad, llamados blooms. Son cilindros largos y perfectamente redondos, cada uno con un peso de cientos de kilos. Ese esqueleto será la base del proyectil. El primer paso es cortarlos en cilindros más cortos, cada uno destinado a convertirse en un proyectil. Es como cortar una salchicha, solo que aquí la herramienta es una sierra gigante que muerde el acero con chispas y rugidos. Luego tenemos esas pesadas rodajas de acero. Lo siguiente es el bautismo de fuego. Las envían a un horno de inducción, que es básicamente un microondas de alta tecnología para metal. Campos electromagnéticos atraviesan el acero y lo calientan desde dentro. En minutos, el metal frío y gris se convierte en una masa brillante, plástica, incandescente, a más de 1200 grados Celsius. Una vez caliente y maleable, un robot la toma y la coloca en una prensa hidráulica. Primero, la prensa perfora la pieza, creando una cavidad profunda. Después, en una serie de pasos, la va estirando como un alfarero con su arcilla. El acero fluye, las paredes se hacen más delgadas y la cavidad más profunda. Tras varias compresiones, ese cilindro macizo se transforma en un vaso grueso de acero, con la forma característica de un proyectil. Pero aún es tosco, cubierto de escoria e impreciso. Ahora llega la mecanización. La pieza se fija en un torno gigantesco. Una herramienta de aleación súper dura retira capas de material, hasta dejar una superficie perfectamente lisa y aerodinámica. El torno controlado por computadora da forma al proyectil con precisión de centésimas de milímetro. En la parte trasera se tallan ranuras especiales para el anillo de conducción y en la delantera una rosca perfecta para el detonador. Sin embargo, el proyectil aún es blando. Para resistir el disparo necesita endurecerse. Se calienta de nuevo en un horno a unos 850 grados y luego se sumerge bruscamente en agua o aceite. Ese es el temple. El acero se vuelve duro, pero frágil. Para eliminar esa fragilidad, se realiza un revenido. Se calienta otra vez, a menor temperatura, y se enfría lentamente. Así el cuerpo del proyectil queda increíblemente fuerte, capaz de soportar la presión brutal de los gases de pólvora, pero con la suficiente tenacidad para no romperse en el cañón. Pero un cascarón vacío de acero, por más fuerte que sea, no sirve de nada. Llega la etapa más peligrosa, la carga explosiva. En un taller aislado y muy protegido, se llena con explosivos como el TNT o sus mezclas. Normalmente es sólido, en forma de escamas o gránulos amarillentos. Para introducirlo, se derrite en calderas especiales con camisa de vapor, que aseguran un calentamiento lento y controlado. La temperatura se vigila grado a grado, porque un exceso podría ser fatal. Los cuerpos de los proyectiles, perfectamente limpios, se colocan en filas y se llenan con el explosivo líquido. El proceso es lento para evitar burbujas de aire, que harían inestable la detonación. Luego, los proyectiles se enfrían durante horas hasta que la carga solidifica en un bloque uniforme, sin grietas ni huecos.
Mientras tanto, en otro taller aún más limpio y preciso, se fabrica el cerebro, el detonador o espoleta. Es un mecanismo diminuto, pero extremadamente complejo, que requiere la precisión de un relojero. Consta de decenas de piezas diminutas, resortes, engranajes, percutores, cápsulas detonantes y seguros. Su misión es ser absolutamente seguro en transporte y al disparar, pero activarse en el instante exacto, al impacto, en el aire o tras cierto tiempo. El ensamblaje se hace en condiciones casi estériles, donde ni una mota de polvo puede estropearlo. Llega el montaje final. En la parte trasera del proyectil se coloca por presión el anillo de conducción, hecho de cobre u otro metal blando. Su función es encajar en las estrías del cañón, dar rotación al proyectil y evitar fugas de gases. En la parte delantera, en la rosca, se enrosca cuidadosamente la espoleta ya terminada. Después, los proyectiles se pintan en color protector, normalmente verde oliva o gris, y se les imprime un marcado especial en blanco o amarillo. No son simples letras, es su pasaporte, indicando calibre, tipo de explosivo, lote y año de fabricación. Información vital para los artilleros. Finalmente, los proyectiles completos se embalan con cuidado en cajas de madera o tubos herméticos para protegerlos de la humedad y los golpes. La fabricación de las granadas de mortero es similar, aunque con diferencias. Sus cuerpos suelen hacerse por fundición en hierro, pues la presión del disparo es menor. Su forma es más redondeada, como una gota. Y la gran diferencia, en la parte trasera llevan un estabilizador, una aleta con varias palas que mantiene el vuelo recto, como las plumas de una flecha. Entre esas aletas se colocan cargas adicionales de pólvora en pequeñas bolsas, como rosquillas, que permiten ajustar el alcance. Y así, tras todo este recorrido, desde un bloque de acero inerte, pasando por hornos ardientes, prensas hidráulicas, tornos de precisión y silenciosos talleres químicos, nace un artefacto que es la cumbre de la ingeniería destructiva, listo para cumplir su único y terrible propósito. Cada año, en el mundo, millones de personas suben a trenes que viajan a más de 300 km por hora. En Japón y Europa, esto es la norma desde hace mucho tiempo, pero Estados Unidos apenas comienza este camino. Hoy, América está construyendo su primera verdadera línea de alta velocidad en California. Y las cifras de este proyecto son impresionantes. Miles de toneladas de acero, soldadas en látigos continuos de kilómetros de longitud. Un acero tan puro que pasa por una limpieza molecular y una inspección con láseres. ¿Por qué se hace todo esto con una precisión tan maniática? ¿Y qué pasaría si un solo microdefecto quedara dentro del riel? Mira hasta el final. Y descubrirás algo que cambiará para siempre tu idea sobre la velocidad y la seguridad. Estados Unidos es un novato en el club de los verdaderos ferrocarriles de alta velocidad. A diferencia de Europa o Japón, donde los trenes llevan años volando a más de 300 km por hora, en América por ahora solo hay una línea que se puede llamar de alta velocidad, el Acela Express en la costa este. Pero incluso este alcanza su velocidad máxima de 240 km por hora solo en tramos cortos y especialmente modernizados. La mayor parte del trayecto viaja mucho más lento debido a la infraestructura antigua, pero la verdadera revolución está ocurriendo ahora mismo en California. Allí están construyendo la primera línea de alta velocidad real del país, diseñada para velocidades de más de 350 km por hora. Y aquí es donde las cifras se vuelven verdaderamente cósmicas, porque para tal velocidad se necesitan no solo rieles, sino una obra maestra de la ingeniería.
Para los rieles convencionales, a menudo se utiliza chatarra reciclada, pero para los de alta velocidad, no. Aquí se necesita acero de la más alta pureza. Todo comienza con mineral de hierro cuidadosamente seleccionado y aditivos especiales. Esta materia prima entra en un convertidor de oxígeno, un recipiente gigante en forma de pera donde se vierte arrabio fundido. Y luego, a una presión tremenda, se inyecta oxígeno puro. Este proceso literalmente quema casi todas las impurezas dañinas del metal, como el azufre y el fósforo, que hacen que el acero sea frágil. Es una verdadera dieta molecular, que deja solo una base de hierro perfectamente pura. Luego, a esta masa fundida, se le añade una cantidad exactamente medida de vitaminas, elementos de aleación. Manganeso, que proporciona una increíble resistencia al desgaste. Cromo, que protege contra la corrosión. Y vanadio o molibdeno, que hacen que la estructura del acero sea de grano fino, y por lo tanto mucho más resistente. Pero incluso esto no es suficiente. Para deshacerse del último y más insidioso enemigo, los gases disueltos, como el hidrógeno, que pueden causar microfisuras, el acero pasa por un tratamiento al vacío. La cuchara con el metal fundido se coloca en una cámara de la que se extrae el aire. En el vacío, el acero comienza literalmente a hervir, y todos los gases no deseados salen de él. Solo después de este proceso perfectamente limpio, casi estéril, el acero se vierte en moldes, obteniendo enormes lingotes rectangulares, los blooms. Estos blooms incandescentes se envían a un horno de calentamiento, donde su temperatura se eleva a un estado plástico ideal, 1200 grados Celsius. Y desde allí, de un naranja cegador, llega al tren de laminación. Es una serie de gigantescos rodillos de acero que son verdaderos escultores. Al pasar a través de decenas de pares de estos rodillos, cada uno con su propia calibración única, el bloque sin forma se estira ante nuestros ojos y gradualmente adquiere el perfil familiar de un riel. Se forma una cabeza masiva, por la que rodarán las ruedas, un alma delgada pero resistente, y un patín ancho y estable, con el que el riel se apoyará en las traviesas. Cada pasada por los rodillos es una presión colosal de miles de toneladas, que no solo cambia la forma, sino que también compacta la estructura del metal, haciéndolo aún más resistente. Pero lo más interesante ocurre después del laminado. Un riel común simplemente se enfría lentamente al aire. Pero el riel para trenes de alta velocidad pasa por un entrenamiento especial que convierte su superficie en una verdadera armadura. Este proceso se llama templado de la cabeza del riel. El riel recién laminado, todavía al rojo vivo, pasa por una instalación especial donde en su parte superior, la cabeza, se aplica un flujo de agua o una mezcla de aire y agua controlado con precisión. Esto provoca un enfriamiento brusco y de choque solo en la capa superficial. Como resultado, obtenemos un asombroso material 2 en 1. En la superficie, a una profundidad de varios centímetros, se forma una capa de acero increíblemente duro y resistente al desgaste, capaz de soportar la colosal presión de las ruedas del tren sin deformarse. Y el núcleo del riel, su alma y su patín, permanece más blando y plástico. Esto es críticamente importante. Si todo el riel fuera tan duro, sería frágil como el vidrio y podría agrietarse por las vibraciones. Pero así tenemos la combinación ideal: una armadura resistente al desgaste en la superficie y una base tenaz y resistente a los impactos. Después del enfriamiento, comienza una etapa donde la precisión se convierte en una religión. El larguísimo riel, a veces de más de 100 metros de longitud, pasa por una máquina enderezadora, un sistema de rodillos que con una fuerza increíble, pero con una precisión quirúrgica, lo endereza hasta el estado de una cuerda perfectamente tensada.
Cualquier desviación, incluso de 1 milímetro, a una velocidad de 300 km por hora, se convertiría en una vibración peligrosa. Y aquí es donde entran en juego los láseres y el ultrasonido. Cada metro del riel es escaneado por sensores láser que comprueban su geometría, altura, ancho de la cabeza, simetría del perfil, con una precisión de centésimas de milímetro. Es como tomar medidas para un traje de élite, solo que para un gigante de acero. Paralelamente, a lo largo del riel, se mueve un detector de defectos por ultrasonido. Envía ondas sonoras al interior del metal y analiza su reflejo, buscando cualquier defecto interno oculto. Microfisuras, burbujas o impurezas invisibles al ojo. Cualquier riel que tenga el más mínimo defecto es rechazado sin piedad. Y el toque final que distingue a las líneas de alta velocidad es la lucha contra las juntas. El familiar tatán es el sonido de las ruedas pasando por el espacio entre dos rieles. A alta velocidad, este impacto se convierte en una fuerza destructiva. Por eso, estos largos rieles de 100 metros se llevan a bases de soldadura especiales, donde se unen en látigos interminables de kilómetros de longitud. Esto se hace mediante soldadura por contacto. Los extremos de dos rieles se presionan. Se les pasa una enorme corriente eléctrica que calienta el metal hasta un estado de plasticidad. Y luego se comprimen con una fuerza tremenda, literalmente fundiéndolos uno con el otro. Luego, la soldadura se pule cuidadosamente hasta obtener una suavidad perfecta y se vuelve a comprobar con ultrasonido. Y solo estas cintas de acero perfectamente lisas, sin costuras, increíblemente resistentes y verificadas en cada micra, enrolladas en plataformas ferroviarias especiales como hilos en una bobina, están listas para partir a su lugar, para convertirse en el camino silencioso pero impecable para los trenes más rápidos del planeta. En la construcción de la línea de alta velocidad de California, los rieles estándar de 100 metros se sueldan en látigos de hasta 400 metros de longitud, y luego estas secciones se sueldan entre sí ya en el lugar, creando cintas de acero de muchos kilómetros, absolutamente sin costuras. Esto significa que el tren no hará ni un solo tatán en todo el trayecto. No es solo comodidad para los pasajeros. A una velocidad de 350 km por hora, cualquier junta es un golpe potente que destruye tanto las ruedas como la propia vía. Cada año, en el mundo, se producen más de 100 millones de metros cúbicos de tableros de fibra de densidad media. Es una cantidad tan enorme que con ella se podría construir una carretera alrededor de todo el planeta. Y así cada año. Imagina, lo que ayer era basura, aserrín, virutas y papel de desecho, hoy se convierte en un material valorado en más de 25.000 millones de dólares. La mitad de todo el volumen lo controla China, y Europa y Estados Unidos añaden millones de metros cúbicos cada año. Pero, ¿qué sucede realmente tras los muros de las fábricas, donde el polvo de madera recorre el camino desde ser un residuo hasta convertirse en planchas perfectamente lisas? Si te quedas hasta el final, descubrirás un secreto que normalmente se oculta. La base para los tableros de fibra de densidad media no son troncos enteros, sino lo que antes se consideraba basura, aserrín, virutas, recortes e incluso papel de desecho viejo. Es el triunfo del uso racional de los recursos. Estas montañas de residuos de madera se transportan a la fábrica y primero se limpian a fondo. Potentes imanes extraen cualquier impureza metálica, clavos, grapas, y sistemas de cribado eliminan la arena y las piedras que podrían dañar los costosos equipos. Después, la materia prima entra en un enorme tanque, donde se lava y se vaporiza con vapor caliente. Esto no es por limpieza. Se hace para ablandar la lignina, el pegamento natural que mantiene unidas las fibras de madera.
Ahora comienza la etapa más importante, que distingue a los tableros de fibra de densidad media de su hermano más tosco, el aglomerado. La viruta preparada y ablandada se alimenta a una máquina llamada desfibrador o refinador. Imagina dos gigantescos platos metálicos, como las muelas de un molino, que giran uno contra el otro a una velocidad enorme. En su superficie hay un complejo patrón de salientes afilados y ranuras. La masa de madera entra entre estos discos y ellos literalmente la peinan hasta sus componentes más finos, desgarrándola en fibras de madera individuales. Esto ya no es viruta, es algo parecido a un algodón esponjoso y húmedo o harina de madera. Acabamos de deconstruir la madera hasta sus ladrillos básicos. A continuación, esta masa fibrosa debe secarse. Pero hay que hacerlo muy rápido, antes de que las fibras comiencen a pegarse. Por eso, se insuflan en un largo y caliente tubo de secado. Una corriente de aire caliente recoge las fibras y mientras vuelan por este tubo, toda la humedad sobrante se evapora. Y aquí, mientras las fibras aún están calientes y vuelan en este torbellino, ocurre la siguiente etapa clave: el encolado. En la corriente de aire, a través de boquillas especiales, se inyecta una fina niebla de aglutinante. Es resina de urea formaldehído, nuestro pegamento. Esta niebla envuelve cada diminuta fibra, cubriéndola con una fina película pegajosa. Es un método muy eficaz que garantiza una distribución perfectamente uniforme del pegamento. Ahora esta masa, impregnada de resina, seca y ligera como el plumón, está lista para convertirse en un tablero. Entra en la máquina formadora. La corriente de fibras se asienta sobre una ancha cinta transportadora en movimiento, formando una alfombra gruesa, esponjosa y absolutamente uniforme. Rodillos especiales la compactan un poco y cuchillas gigantes cortan trozos de la longitud necesaria. Esto ya se parece a un futuro tablero, pero por ahora es solo un colchón, grueso y suave de pelusa de madera. Y entonces llega el clímax, el prensado en caliente. Esta alfombra esponjosa entra en una prensa gigante. Puede ser una prensa de varios pisos que comprime simultáneamente una pila entera de tableros, o una prensa continua, parecida a orugas gigantes en movimiento. Y aquí, sobre nuestra alfombra, actúan simultáneamente dos potentes factores. Primero, una presión colosal. Las placas de la prensa comprimen nuestro colchón esponjoso con una fuerza de cientos de toneladas, reduciendo su grosor varias veces y expulsando todo el aire. Las fibras de madera se presionan firmemente unas contra otras, formando una estructura increíblemente densa. Segundo, una alta temperatura de 200 grados Celsius. Este calor hace dos cosas. Activa la resina, haciendo que se polimerice y pegue firmemente las fibras en un monolito único, y al mismo tiempo evapora los restos de humedad que salen del tablero en forma de vapor siseante. Tras unos minutos en este abrazo de acero, la alfombra esponjosa se convierte en un tablero de fibra de densidad media duro, denso, perfectamente plano y todavía muy caliente. Después de la prensa, los tableros calientes no se pueden simplemente apilar. Hay que enfriarlos para eliminar las tensiones internas. Se colocan en un enfriador de estrella, parecido a un gigantesco archivador, donde se enfrían lentamente, siendo soplados con aire. Cuando los tableros se han enfriado, llega el momento de darles una apariencia comercial. Primero, se apilan en altas pilas y se dejan reposar durante varios días. Esto estabiliza su estructura interna. Luego, cada tablero pasa por una máquina de lijado.
Imagina una lijadora de banda gigante con varios cabezales. Anchas cintas abrasivas eliminan una fina capa superficial de ambos lados, llevando el tablero a un grosor perfectamente preciso, por ejemplo, 16 o 18 milímetros, y creando esa famosa superficie, lisa como el papel. Y el toque final, el corte. Enormes sierras cortan los grandes tableros tecnológicos en formatos comerciales estándar. Después de esto, cada lote pasa por un estricto control de calidad. Se comprueba su densidad, resistencia, grosor y la calidad de la superficie. Los tableros terminados y perfectamente lisos se marcan, se empaquetan y se envían a las fábricas de muebles, donde se convertirán en la base de cosas elegantes y con estilo en nuestro hogar, demostrando silenciosamente el noble camino que puede recorrer el simple polvo de madera. El mercado mundial de tableros de fibra de densidad media es una máquina gigantesca que mueve más de 25.000 millones de dólares al año. Y esta máquina no tiene intención de detenerse. Las previsiones dicen que crecerá un 6% cada año. Esto significa que la demanda de este material liso es simplemente una locura. ¿Y quién es el principal chef en esta cocina? El rey indiscutible es China. Produce más del 50% de todos los tableros de fibra de densidad media del mundo. Pero Europa tampoco se queda atrás, con actores tan potentes como Alemania, Polonia y Turquía, que producen millones de metros cúbicos de tableros de alta calidad. Y ahora, sobre los volúmenes. Anualmente, en el mundo, se producen unos 100 millones de metros cúbicos de tableros de fibra de densidad media. Esta cifra es tan enorme que es imposible de imaginar. Intentémoslo. Imagina una carretera. Si tomaras toda esta cantidad de tableros de fibra de densidad media y construyeras con ella una carretera de 10 metros de ancho y 25 centímetros de grosor, ¿podrías rodear todo nuestro planeta por el ecuador con esa carretera? Cada año. Es un flujo interminable de material que se convierte en muebles, puertas y paneles para nuestros hogares. Cada año, en el mundo, se instalan miles de grúas torre, verdaderos gigantes de acero, sin los cuales sería imposible imaginar la construcción de rascacielos. Levantan cientos de toneladas de hormigón y metal, crecen junto con el edificio y desaparecen tan misteriosamente como aparecieron. Imagina, una grúa que devora nuevas secciones, elevándose a sí misma cada vez más alto, hasta alcanzar cientos de metros en el cielo. Pero, ¿cómo lo hace? Y lo más importante, ¿cómo la desmontan luego desde la cima del rascacielos? Mira hasta el final y descubrirás un secreto de ingeniería que se parece más a la magia que a la tecnología de construcción. La construcción de un rascacielos es un proceso complejo y de múltiples etapas. La grúa, que realiza el trabajo principal de levantar los elementos pesados de la estructura, debe crecer junto con el edificio. Todo comienza con la base, los cimientos. A diferencia de los edificios convencionales, los cimientos para una grúa torre no solo deben soportar su peso, sino también las colosales cargas laterales que se generan durante su funcionamiento. Los ingenieros calculan los cimientos teniendo en cuenta el tipo de suelo, el peso de la grúa y la carga máxima que levantará. Generalmente, se trata de una enorme losa de hormigón reforzado con armadura, que se hunde profundamente en la tierra. Una vez que los cimientos se han endurecido, se monta el segmento base, la llamada zapata. Es un marco metálico que constituye el primer y más bajo elemento del mástil. A él se fijan elementos especiales para unir las siguientes secciones.
En esta etapa también se instala el marco de apoyo, una cruz de acero que garantiza la estabilidad de la grúa. A este marco también se le acoplan los mecanismos hidráulicos responsables de la autoelevación. La parte principal de la grúa es su mástil, que consta de secciones individuales, generalmente de 3 a 6 metros de longitud. Estas secciones se transportan a la obra en camiones. El proceso de montaje se realiza por etapas, y aquí es donde empieza lo más interesante. Las 4 o 5 secciones iniciales se ensamblan con la ayuda de una pequeña grúa móvil u otro mecanismo de elevación. Una vez montada la primera parte, se instala sobre ella la plataforma giratoria, con la cabina del operador, los contrapesos y la pluma. Pero, ¿cómo se eleva la grúa a sí misma para añadir las siguientes secciones? Aquí es donde entra en juego la magia de la tecnología de autoelevación. Dentro del mástil de la grúa hay un mecanismo de gato hidráulico, capaz de levantar la parte giratoria de la grúa. Una vez que la grúa se ha elevado a sí misma unos metros, en el espacio liberado entre el marco de apoyo y el mástil, se introduce una nueva sección. La grúa, utilizando un dispositivo de elevación especial, recoge la sección del suelo, la sube y la coloca en su sitio. Este proceso se repite una y otra vez. La grúa parece devorar una sección tras otra, aumentando gradualmente su altura. Es un proceso lento pero continuo que permite a la grúa crecer junto con el edificio al que sirve. Cuanto más alta es la grúa, mayores son las cargas que soporta, especialmente las del viento. Por eso, cuando la altura del mástil supera ciertos límites, generalmente 40 o 50 metros, la grúa debe anclarse a la estructura del edificio. Esto se hace mediante soportes de acero especiales que se fijan a los forjados de hormigón o a las estructuras metálicas del edificio. Generalmente, estos anclajes se colocan cada 30 metros. Esto garantiza la estabilidad, evita el balanceo y, en última instancia, hace que el trabajo de la grúa sea seguro. Para la construcción de rascacielos se utilizan modelos específicos de grúas. Su particularidad es la impresionante altura y la resistencia de los materiales. El metal del que están hechas las secciones debe soportar cargas increíbles de compresión, tracción y torsión. Cada sección es una compleja estructura de celosía, diseñada para tener la máxima rigidez con el mínimo peso. Otro detalle importante es el sistema de control. Debe ser extremadamente preciso, ya que el operador tiene que manejar una carga que puede estar a cientos de metros de distancia. Las grúas modernas están equipadas con sistemas de posicionamiento global, cámaras y sensores que transmiten información sobre el peso, la velocidad del viento y la posición de la carga en tiempo real. Cuando la construcción ha terminado y el rascacielos está listo, llega la etapa final, no menos compleja, el desmontaje de la grúa. Es un proceso inverso que requiere aún más precaución. Si la grúa estaba anclada al edificio, estos anclajes se retiran de arriba hacia abajo. Luego, utilizando el mismo mecanismo, la grúa comienza a desmontarse a sí misma. Baja la plataforma giratoria, desconecta las secciones y las baja al suelo. Sin embargo, cuando la grúa se vuelve demasiado baja para realizar estas acciones, surge la pregunta: ¿cómo se desmontan las últimas secciones? Aquí los ingenieros recurren a dos métodos principales: uso de otra grúa más pequeña. En la mayoría de los casos, en el techo del rascacielos se sube de antemano una grúa trepadora más pequeña, capaz de desmontar la principal. Esta grúa más pequeña suele funcionar con electricidad y es más ligera que su majestuosa predecesora. Si el uso de una segunda grúa no es posible, la grúa se desmonta por partes,
utilizando cabrestantes y el montacargas del edificio. Las partes más pequeñas se bajan por el hueco del ascensor y las más grandes a través de aberturas especiales en los forjados. Este método requiere una precisión extrema y mucho tiempo. El proceso de montaje y desmontaje de una grúa torre es una ilustración del ingenio de la ingeniería que permite a un gigante crecer junto al edificio que está creando. Cada sección, cada perno y cada movimiento de la grúa forman parte de un complejo algoritmo que comienza en los planos y termina en el paisaje urbano, donde el rascacielos, como si estuviera vivo, se estira hacia el sol, gracias a su ayudante de acero. La grúa torre más grande del mundo. Hoy en día, una de las más potentes se considera la grúa Kroll K10000. Su capacidad máxima de elevación alcanza las 120 toneladas y su altura puede superar los 100 metros. Generalmente, estos gigantes se utilizan para la construcción de centrales nucleares o grandes instalaciones industriales. La grúa torre más alta del mundo se utilizó para la construcción del rascacielos Burj Khalifa en Dubái. Su altura de trabajo alcanzó los 828 metros y se considera uno de los proyectos de ingeniería más complejos de la historia. El proceso de su desmontaje duró varios meses y para desmontar las secciones superiores se utilizó una grúa especial tipo araña, diseñada por los ingenieros específicamente para este proyecto. Una grúa torre promedio, que trabaja en una obra, tiene una capacidad de elevación de 8 a 20 toneladas. Esto permite levantar bloques de hormigón, vigas de acero, materiales de construcción y equipos. La velocidad de elevación del gancho en las grúas modernas puede alcanzar los 200 metros por minuto sin carga y 40 metros por minuto con la carga máxima. Esto permite mover materiales de manera eficiente a grandes alturas, acelerando significativamente el ritmo de la construcción. El montaje de una grúa torre de tamaño medio normal tarda de 1 a 3 días, dependiendo de la experiencia del equipo y las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el montaje de una grúa para un rascacielos puede durar de 1 a 2 semanas o más, ya que el proceso de crecimiento del mástil se realiza en paralelo con la construcción.